Para la materia de electrónica analógica digital, entonces tenemos la siguiente apartado, el sistema de encendido del automóvil, donde vamos a conocer los diferentes sistemas que tiene esta parte del automóvil, ¿sí? Una introducción a los sistemas de encendido. Básicamente la tarea del sistema de encendido es inflamar en un momento preciso la mezcla comprimida de aire y combustible provocando de esta manera su combustión, garantizando cuatro aspectos importantes, ¿sí? La máxima potencia del motor, consumo ahorrativo del combustible, la eliminación del golpeteo del motor, limpieza de los gases de escape. Eso es básicamente lo que obtenemos dentro de nuestro cilindro, ¿sí? El punto de encendido más conveniente para cada situación depende mucho de algunos factores, en especial el número de revoluciones del motor, la carga que éste soporta, su estructura, el combustible y las condiciones de operación. Son apartados importantes que debemos saber para poder identificar estos sistemas, ¿sí? Componente general del sistema de encendido tenemos el siguiente, sí, algo básico, que viene de la batería al switch. El switch pasa la corriente a la bobina genera la corriente de alta tensión, ¿sí? Y viene a un distribuidor, donde el distribuidor hace la función de distribuir, cabe la redundancia, distribuir la corriente de alta tensión a cada una de las bujías dependiendo su orden de encendido, ¿sí? Eh, Esto es básicamente lo que hace este orden, el sistema de encendido. En este apartado tenemos el sistema de encendido, ¿sí? Tenemos algunos sistemas por bobina, transistorizados, electrónico y completamente electrónico. Y tenemos unas denominaciones, ¿sí? Donde ustedes las podrán observar, leer y identificar dentro de la clase presencial. La bobina de encendido, en este caso, sí, la bobina de encendido es un dispositivo de inducción electromagnética o inductora. Eleva la tensión de 6, 12 y 24 voltios según sea el caso. En este caso, un valor unas 100 veces mayor con objetivo de lograr el arco eléctrico o chispa de la bujía. Para conseguir, sí, inflamar la mezcla aire-combustible en la cámara de combustión dentro de nuestro cilindro, ¿sí? Como estamos viendo dentro de la clase, ¿sí? El enrollamiento primario tenemos que es aproximadamente de 350 vueltas y el secundario es de 20.000 vueltas. Tenemos un núcleo de hierro donde va enrollado para hacer la bobina, ¿sí? Este cable. Entonces tenemos la bobina encendida, tenemos algunas comprobaciones. La resistencia de primario va entre el primario y el secundario, se mide con el multímetro en opción de ohmios, ¿sí? Para medir la resistencia. La resistencia del secundario entre la salida de alta tensión y el secundario, ¿sí? La resistencia de aislamiento entre la salida de alta tensión, como vemos en la imagen, y la carcasa de la bobina. Y cabe recalcar que aquí nos dicen en qué medida debemos hacer la prueba, ohmios, kiloohmios y megaohmios en este caso. Sí, la bobina de encendido tenemos la descripción, como estábamos hablando, depende al orden de encendido, funciona la bobina, funciona el distribuidor, ¿sí? El distribuidor, la corriente de alta a las bujías en el orden y momento preciso, en función del régimen de revoluciones del motor y la carga del mismo. Entonces, básicamente lo que hace es ya está dando la corriente cuando nuestro, eh, nuestro distribuidor, sí, está botando la corriente en el primer cilindro, pasa la corriente al primer cilindro y hace la explosión. Y así consecutivamente, en este orden de encendido tenemos un motor 4 cilindros, orden encendido 1, 3, 4, 2, donde va a ir consecutivamente 1, 3. Cuando llegue a 3, la corriente va a pasar y va a ir al pistón número 3, al cilindro número 3, y así con el 4, así como el 2. Sí. Entonces, la bobina de encendido y sus principios de funcionamiento. El principio fundamental es el funcionamiento de Faraday, ¿sí? Demostró que cuando un conductor corta a la línea de la fuerza producida por un campo magnético, se genera
en él una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Que es directamente proporcional al flujo cortante e inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo. Si tenemos aquí una gráfica, ¿sí? Una gráfica donde podemos observar lo que nos dice el principio de Faraday. Entonces, la bobina de encendido, el principio de funcionamiento. Las bobinas de encendido funcionan según el principio de transformador. Básicamente se componen de una bobina primaria, un embobinado secundario, el núcleo de hierro y una carcasa con material de aislamiento, ¿sí? El ejemplo, el embobinado primario está hecho de cable de cobre grueso con unas 200 vueltas. El diámetro de este cable es aproximadamente de 0.75 milímetros cuadrados, ¿sí? Secundario del cable de cobre fino con unas 20.000 vueltas, diámetro aproximado de 0.063 milímetros cuadrados. Entonces, con esto es lo que se realizan las bobinas, ¿sí? Entonces, la bobina de encendido, igual tenemos una gráfica donde tenemos el núcleo de hierro laminado, ¿sí? Está aquí en esta parte, está todo señalado, ¿sí? Con su designación y qué es cada uno de ellos, ¿sí? Para no ser muy larga el video, en la clase se los explica y se lo podrá realizar, ¿sí? Asimismo, en este apartado tenemos las explicaciones y características de la bobina de encendido, donde ustedes van a poder observar cada uno de estos elementos, ¿sí? Donde estamos mostrando en la pantalla. N1, N2, U1, U2, I1 y 2, ¿sí? ¿Qué es cada uno de estos? ¿Cómo se llama? Y cuál es el valor con el que funciona. Un valor antes, un mínimo y un máximo en este caso. Sí, en esta parte tenemos lo que son los videos referenciales para que ustedes puedan aclarar alguna duda extra que no se ha podido aclarar en este video, lo podrán hacer viendo estos videos y luego en la clase de Zoom que tendremos presencialmente con todos ustedes, en este caso de manera virtual, pero ustedes están presencial en el video eh, para cualquier pregunta. Entonces tenemos los tipos de bobinas, sí, los tipos de bobinas en este caso. Tenemos el siguiente. A ver, la bobina de encendido de chispa individual. Sí, son las bobinas que vemos actualmente en los vehículos de alta gama, ya más nuevos, sí, más nuevos. Cada bobina, cada bujía tiene su propia bobina, sí. Cada bujía tiene su propia bobina donde tenemos la siguiente descripción en este caso. En el caso de las bobinas de encendido de chispa individual, cada cilindro posee una propia bobina con devanado primario y secundario. Esta bobina se encuentra a la mayoría de veces directamente junto a la bobina, ¿sí? A la bujía, ¿sí? Aquí tenemos la numeración, si tenemos una numeración y una designación 1, la conexión externa de baja tensión y los demás componentes. Como les digo, sí, para hacer no más largo este video, esto se explicará o cualquier pregunta se la resolverá dentro de la clase. Entonces la bobina de encendido con chispa individual, este es un esquema que podemos observar, ¿sí? Tenemos la batería, asimismo un switch donde pasa las señales, ¿sí? Reciben de la computadora para poder hacer el encendido. Al igual como vimos, ¿sí? Tenemos aquí un 4 cilindros, 1, 3, 4, 2 sería el orden de encendido, así botaría la chispa. ¿Sí? Bobinas de encendido con doble chispa. Esto hace referencia básicamente que tenemos igual que el orden de encendido, ¿sí? Uno, en este caso podría ser estas dos son juntas, o estas dos son juntas, estas dos son juntas y estas dos son juntas, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Sí, si las dos son juntas van a ser igual en el mismo orden de encendido, 1, 3, la otra es 4, 2. Entonces, para este caso, ejemplo, sea en este sentido, ¿sí? En este sentido, estas dos, entonces sería 1, 1, 3, y las otras dos, 4, 2, ¿sí? Sería básicamente así, ¿sí?
Entonces la bobina de encendido de doble chispa, sí, aquí tenemos igual el esquema, que es cada componente, cómo funciona. Tenemos igual los videos donde podemos observar qué está pasando dentro de este sistema, cómo funciona, cualquier situación. Asimismo, por favor, para no hacer video muy largo, vamos a explicarlo dentro de clases, tal vez alguna duda. Los diagramas del primario y del secundario, sí, esto es lo que nos bota un osciloscopio o un escáner, sí, cuando pedimos la gráfica, revisar la gráfica de este sistema, sí, esto nos botan unos equipos técnicos, tecnológicos que tenemos, como es el osciloscopio o el escáner. Entonces aquí básicamente tenemos tres gráficas, sí, son las que están descompuestas, sí. Tenemos el control, corriente del primario y corriente del secundario, ¿sí? Entonces, cuando, aquí mucha atención, ¿sí? Cuando inicia la carga, ¿sí? El tiempo se activa y luego el tiempo de la carga es lo que está en esta situación que estoy aquí apuntando, ¿sí? Luego de esto se desactiva porque ya no bota la chispa, ¿sí? Y llega al corte de corriente, ¿sí? Y hace la misma función. Hace un tiempo hasta que los demás componentes reaccionen y vuelve a ser la misma gráfica, ¿sí? Así consecutivamente dentro de todo el procedimiento. La corriente del primario tenemos esta gráfica, al igual que la otra, el tiempo de aceleración de la corriente, ¿sí? El tiempo de encendido. Asimismo, en este momento se activa y se desactiva. Da la chispa y continúa. La tensión del secundario, sí, aquí tenemos una gráfica más grande, es esta parte de aquí, la chispa de activación. Entonces tenemos una tensión de funcionamiento, ¿sí? Donde en esta parte tenemos cuando bota la chispa, ¿sí? Bota la chispa, enciende la mezcla de combustible y se produce el, la detonación en este caso, ¿sí? Tenemos aquí una gráfica, una zona de amortiguación, ¿sí? Este tipo de gráficas se las explicará dentro de la clase para que quede un poco más claro. El resumen de tipos de sistema de encendido: tenemos encendidos convencionales, por ruptor en este caso, encendidos electrónicos por desgaste de condensador, el encendido electrónico sin contactos, también llamados encendidos transistorizados, encendidos electrónicos integral, el sistema de encendido DIS, sí, en este caso, sí. El encendido convencional por ruptor, como estamos viendo, sí, es el más sencillo de los sistemas de encendido por bobina. En él se cumplen todas las funciones que se pide a estos dispositivos. Es capaz de generar 20.000 chispas por minuto, es decir, alimentar un motor de 4 tiempos a 10.000 RPM, aunque para motores de 6 y 12 cilindros da más problemas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Está compuesto por los siguientes elementos: bobina de encendido, resistencia previa, ruptor, condensador, distribuidor de encendido, variador de avance de centrífugo, variador de avance de vacío y bujías, ¿sí? En esta parte sí nos hace referencia que la alta tensión del secundario es enviada al distribuidor y cómo funciona, así qué proceso toma, lo que estábamos viendo en las gráficas, cómo funciona, de dónde viene la corriente, a dónde va el secundario, dónde va el primario. Hace referencia en esta parte del, del sistema de encendido, ¿sí? Después de abrir el switch viene al primario, ¿sí? Viene el primario y el secundario va a- al distribuidor y sale la alta tensión. Todo este tipo de situación está explicando aquí, ¿sí? En esta parte, ¿sí? El funcionamiento, como tenemos, ¿sí? Todo lo que está explicado aquí lo podemos ver en estas gráficas, ¿sí? Como les decía, tenemos el interruptor, el switch, aquí tenemos una resistencia, ¿sí? Que va eh, a la bobina y de la bobina sale, ¿sí? Sale al condensador,
Sí, el condensador tiene aquí un ruptor. Sí, el ruptor es el encargado de poder generar, enviar la chispa, la corriente a cada una de las bujías, siendo el caso del orden de encendido, como pueden ver. Sí, sí, en este caso eh, tenemos el siguiente gráfico. Sí, aquí tenemos la designación de cada uno de los elementos para poder identificar. Eh, Elementos especiales, tenemos la bujía, el ruptor, regulador de avance de encendido, el distribuidor. Y son elementos principales. Aquí en la bujía tenemos igual asimismo qué es la bujía, cómo funciona y las partes de cada bujía. ¿Sí? Todas las bujías tienen estos componentes, estas partes. Para la mezcla de aire combustible se inflama en el cilindro. Se necesita una chispa eléctrica que tenga suficiente energía de encendido. Por este motivo, la energía debe ser tal eh, que incluso con las condiciones extremas más desfavorables sea posible inflamar con seguridad la mezcla. ¿Sí? En este caso, la función de la bujía es dar la chispa, ¿sí? En el caso más extremo que pueda existir dentro del vehículo. ¿Sí? Lo que es el distribuidor se encarga de las siguientes funciones: la distribución de los impulsos de tensión, como estamos diciendo, activación de los impulsos de encendido, ajuste del punto de encendido. ¿Sí? Eh, Hace referencia a esos tres puntos a la función básica que hace el distribuidor. En este caso, distribución de los impulsos de encendido de las bujías del motor en una sucesión fijamente establecida. Sí, como les dije, 1, 3, 4, 2 en un motor 3 cilindros va a ser esta función. Activación de los impulsos de encendido por el medidor disruptor de corriente primario y del secundario que impulsan en el caso de los encendidos controlados sin contacto. Sí. El ajuste del punto de encendido por medio del control de encendido en el caso de los sistemas convencionales. ¿Sí? Ajustar la distribución, poner a punto, que se dice mecánicamente, se dice coger la distribución y dejar el carro a punto. Tenemos el distribuidor, todos los elementos dentro del distribuidor, ¿sí? Lo que hace, sí, abrir y cerrar a través del ruptor el circuito de alimentación, de enrollamiento del primario y secundario, justo cuando va a haber la chispa. Distribución de la alta tensión que se genera en el enrollamiento secundario de la bobina a cada uno de las bujías a través del rotor y la tapa de distribución. ¿Sí? Avanzado o retrasar el punto de encendido en función de n número de revoluciones y de la carga del motor. Estos son básicamente lo que nos ayuda el distribuidor. El ruptor, vamos a ver algo más adentro del sistema, así algo más adentro. ¿Sí? Ya lo que está netamente dentro de nuestro sistema. Tenemos el ruptor, es un interruptor accionado mecánicamente mediante una leva, ¿sí? Una leva que viene del eje distribuidor de forma que nos está dando el momento en el que se necesita la chispa, ¿sí? En el que se necesita la chispa va a ser el, el contacto en este caso. Debido a su funcionamiento entre los contactos, surge un arco eléctrico que quema a estos, a estos produciendo un desgaste que da lugar a errores, ¿sí? La leva tendrá la forma de un polígono regular según el número de cilindros, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos un 4 cilindros. ¿Qué es lo que hace? Aquí tenemos la leva, ¿sí? La leva, mientras va girando, va a hacer abrir eh, las patitas de la conexión, ¿sí? Del ruptor, en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos en el ruptor cerrado, tenemos la siguiente gráfica. ¿Qué es lo que pasa? La leva no está en este punto, no sé si le observan aquí, no está en contacto, pero en este punto ya está en contacto la leva. Entonces, eh, ahí se abre el ruptor y provoca el funcionamiento, en este caso de la chispa. ¿Sí? Eh, la teoría, sí,
un avance fijo, tenemos un avance variable y una corrección de este avance en función de la carga. Un avance fijo, resultado del grado inicial del dispositivo de reparto de la chispa que debe ser capaces de mantener el régimen de ralentí. Sí, el avance de variable dependiendo de la velocidad de giro del motor y aumento con el incremento del régimen, pero no proporcionalmente. Sí, según cómo gira nuestro motor, según las revoluciones que le pongamos, sí, en este caso nos va a dar este avance variable. Una corrección de este avance en función de la carga soportado por el motor. Esta corrección es positiva si la carga disminuye, pero puede ser negativa para evitar, evitar la contaminación en relentín y en caso de utilización del freno del motor. ¿Sí? Un sistema un poco complejo en este caso, sí, tiene muchos componentes pequeños y saber la distribución en el sentido de poder calar la distribución y sea la chispa en el preciso, bote la chispa en el momento adecuado para hacer la combustión. ¿Sí? El regulador del centrífugo, tenemos aquí la descripción del regulador del centrífugo en el distribuidor y cada uno de sus partes, los elementos. Dentro de la práctica se podría observar cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el regulador del ángulo de encendido, en este caso por el centrífugo, esto va a permitir que se abra o se cierre, ¿sí? Que se abra o se cierre según el giro del motor. El regulador del vacío, en este caso sí tenemos un regulador de vacío, ¿sí? El avance y el retraso nos va a dar este tipo de situación, ¿sí? Un avance y un retraso según como esté calada la distribución, este va a ser una corrección. El sistema se basa en diferencia entre presiones de forma que se disponen dos cámaras separadas de una membrana que se desplaza hacia el lado o hacia el otro lado, regulando la leva de ruptor. Se basa en las distintas situaciones que experimenta el coche de forma que según sea la presión atmosférica y la presión del carburador, que nos dará lo necesario, ¿sí? Mayor o menor avance de encendido en este caso. Hace referencia a nuestra conducción y a nuestra zona donde estamos conduciendo, ¿sí? Presiones, zonas atmosféricas y según nuestras revoluciones. Esto va a regular, ¿sí? Para evitar eh, el autoencendido, ¿sí? O que algunos perdamos chispa dentro de las altas revoluciones, ¿sí? Entonces aquí en la regulación del avance de encendido tenemos el punto de encendido correcto, el punto de encendido avanzado y el punto de encendido atrasado. Sí, tenemos aquí una gráfica donde nos muestra una presión y los grados que está cada elemento, ¿sí? Hace referencia a 45 grados a una presión más o menos de 5, 6 bares. En el caso de aquí, en el caso de 40, sí, tenemos aproximadamente, antes de que se abra la leva, sí, tenemos una presión de 40 bares. Y tenemos un link donde nos permite revisar esto, donde está el manual de la Bosch, donde nos explica cada uno de estos sistemas, ¿sí? Según el grado de giro y la chispa adecuada, ¿sí? Esto hace referencia al alzado de las levas, ¿sí? El traslapo solapo en este caso, el cruce de válvulas, situaciones ya netamente mecánicas. 2. El encendido electrónico con contactos también llamados encendido transistorizado. Sí, sus características principales es la supresión del ruptor. Ya no tiene ruptor en este caso, por sus caracteres mecánicos, sistemas que se distribuyen por la centralilla y un amplificador de impulsos. Todo un sistema electrónico. A ver, al eliminar el sistema mecánico vamos a aumentar las prestaciones y mayor número de revoluciones.
Este es un sistema muy utilizado en automóviles de gama media. Existen diversos tipos, eh, pero podemos dividirlos en dos principalmente: el encendido con generador de impulsos por inducción o el encendido con generador con impulsos tipo Hall, ¿sí? Lo que hace referencia es las distintas gráficas que nos van a dar estos sistemas, ¿sí? Aquí tenemos un poco de lo que hace cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí tenemos el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento es básicamente similar al que tenemos en un sistema normal, ¿sí? Eh, Tenemos la siguiente gráfica donde nos da el mismo esquema, ¿sí? Y nos da una centralilla, ¿sí? Tenemos lo mismo y tenemos una centralita, ¿sí? Una centralita donde hace el paso del secundario, y del secundario de esta manda al distribuidor, y el distribuidor hace la misma función en el encendido 1, 3, 4, 2, ¿sí? Entonces tenemos el encendido transistorizado por bobinas con sensor inductivo, ¿sí? Encendido transistorizado por bobinas con sensor tipo Hall. Eh, Como les explicaba, si hace referencia más o menos a la gráfica, ¿sí? Tipo Hall es una señal cuadrada y tipo inductivo es una señal senoidal en este caso, ¿sí? Tenemos la siguiente gráfica, igual el mismo orden de encendido, 1, 3, 4, 2, según cómo va dando la chispa, va botando el distribuidor para nuestro orden de encendido, ¿sí? Eh, el encendido electrónico por cargas de condensador, ¿sí? Tenemos el convencional, el que ya hemos obtenido, que vemos actualmente en nuestros vehículos, ¿sí? Está todo lo que es la teoría, cómo funciona, ¿sí? Vamos a explicarlo brevemente, ¿sí? Llegamos a un módulo, de control, ¿sí? O una centralita, en este caso sería ya una, eh, como les podría explicar, una computadora en este caso, ¿sí? Ya la computadora, ¿sí? Tenemos aquí ya un riel de inyectores, donde tenemos para poder la conexión de las bobinas, ¿sí? Un conjunto de bobinas en un solo elemento, ¿sí? Tenemos diferentes ya sensores, tenemos los sensores de posición, sensores de la mariposa y sistemas similares. Sí, tenemos este sistema, se lo ve en los vehículos, como es el Chevrolet Optra, ¿sí? En este vehículo tenemos un riel de bobinas, en este caso, ¿sí? Un solo conjunto un, 4 bobinas en un solo conjunto, ¿sí? Tenemos el cuarto, encendido electrónico integral, ¿sí? Básicamente se trata de eliminar cualquier sistema mecánico debido a su falta de prestaciones y desventajas, por lo que será la electrónica quien se encargue ahora de los dos sistemas en el distribuidor: un sensor de RPM del motor, un sensor de presión que mide la presión de carga del motor. Sí, ahora vamos a ver un poco más ya de sensores. Sí, tenemos aquí el funcionamiento. Sí, es un sistema de encendido electrónico integral Bosch de denominación EZ. Tenemos, en este caso, tenemos una bobina de encendido con etapas, ¿sí? Tenemos el 2, tenemos un distribuidor, ¿sí? Tenemos las bujías, unidad del control ECU, ¿sí? Sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura, sensor de la mariposa de aceleración, aquí, ¿sí? El disco de dentado y la llave de contacto, ¿sí? Entonces, hace referencia ya a más sistemas, y un poco más convencional, un poco más a la actualidad. Aquí podemos observar cómo al inducir elementos electrónicos podemos controlar más cada situación y la forma de actuar de cada uno de ellos, ¿sí? Son gradientes de corriente en este caso, de la carga, de la velocidad, ¿sí?
son mapas, ¿sí? Estos son unos mapas que nos sirven muchas de las veces dentro de la programación de nuestros sistemas, dentro de nuestros sistemas, ¿sí? Encendido eléctrico integral, cada sistema electrónico está siempre basado en la toma de datos y para cada uno de ellos está dispuesto una respuesta que optimice las prestaciones. Si cambiamos y mejoramos cada sistema, el rendimiento general estará aumentando. ¿Sí? El sistema de encendido DIS es ya básicamente lo que estábamos viendo, ¿sí? Tenemos para cada una de las bujías, para cada un par de la bujía, eh, dos distribuidores en este caso. El sistema de encendido DIS, la mayoría de los casos, lo que se hace es enviar el impulso a la chispa a los cilindros, uno que va a realizar la combustión y otro que no, ¿sí? De forma que perdemos una de las chispas. Ese sería uno de los problemas. Pero de este modo ya no precisamos el distribuidor, únicamente necesitamos datos que nos aporten al sistema de control para saber qué momento se lanzará la chispa. Si lanza la chispa para los dos, pero simplemente lo hace efecto el que está en punto muerto superior en la fase de compresión y va a ser la explosión. ¿Sí? Aquí tenemos una denominación, ¿sí? Un resumen de tipos de encendidos, tenemos una mención, abreviatura y la descripción, encendido por bobina, ¿sí? Esto nos da los manuales de Bosch, ¿sí? Podemos ver cuando compramos una bobina, nos va a dar la abreviatura, una bobina, si pedimos una bobina SZ, ¿sí? Entonces la descripción va a ser eh, comandado por un rotor, regulación mecánica del ángulo de encendido, distribución relativa de la alta tensión. Según lo que necesitemos, entonces tenemos aquí la denominación y para qué nos serviría. Sí, acá tenemos asimismo versiones del sistema de encendido 2, ¿sí? Tenemos asimismo encendido transistorizado, encendido electrónico y su respectiva descripción de cada uno de ellos. Y en la parte de abajo tenemos el manual, donde podemos observar esto, descargarlo y poder tener pendiente más a la mano. ¿Sí? Con esto hago referencia, así que cualquier situación, cualquier inconveniente, un poco vamos la clase en esta manera, un poco más rápida para no hacerla muy cansada, para que las personas que no pueden conectarse la puedan revisar, ver y realizar cualquier pregunta referente a esta tutoría, ¿sí? A esta tutoría. eh, Cualquier situación que no quedó clara, ustedes tienen las diapositivas ya subidas en su EVA para que puedan leerlas, descargarlas e interactuar con ellas. Entonces, cualquier situación, estoy presto para escucharlos, para sacarle cualquier duda en los días de conexión de Zoom para, para mejorar la cátedra. ¿Sí? Muchas gracias, les deseo mucha suerte. Eh, Hasta luego.